Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Otra vez aquí estamos honrados de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es la continuidad de los negocios. Quiero que por favor, como siempre, nos ayuden con sus saludos, nos digan que están presentes, nos envíen corazones, likes, nos hagan las preguntas que tengan, las inquietudes acerca de este tema tan importante que es la continuidad de los negocios. Creo que la pandemia nos ha hecho ver la importancia de esto, la importancia de tener esa capacidad de mantener nuestro negocio funcionando, de trascender en el tiempo, de superar pues, situaciones tan complejas como ha sido la pandemia. Y nos acompaña un amigo, un excelente profesional, una persona que tiene pues, muchísima experiencia en esto. Él se llama Robinson Ramírez. Recuerden que este espacio está patrocinado por ISGO Academy, que en este caso nos dedicamos a compartir información de valor, información para los empresarios, para los emprendedores, para el personal administrativo y directivo que es curioso acerca de estos temas, que desea aprender, que desea aportarle a su organización y a la sociedad y al mundo. Nuestro invitado es ingeniero electrónico certificado en ISO 27001, que es lo correspondiente a la seguridad de la información, en todo lo que tiene que ver con la continuidad de los negocios, es certificado con Cisco, con varias empresas que ayudan a estos temas de la informática, de la electrónica, de las redes, es empresario también, tiene más de 10 años de experiencia profesional en esta temática y hoy a través de su experiencia nos va a compartir algunos tips, algunas herramientas prácticas que podemos tener en cuenta para aplicarlo en nuestras organizaciones desde ya. Y también nos va a presentar posibilidades de incrementar nuestra capacidad de continuidad de negocio, de establecer parámetros, procedimientos, es decir, que nuestra empresa tenga la solidez suficiente para perdurar en el tiempo, para mantener esos servicios, esos productos que ofrecemos a la sociedad. Entonces, de esta manera, le cedo la palabra a Robinson Ramírez, quien nos acompañará, nos demostrará cómo podemos ahorrar costos, evitar costos imprevistos y al contrario, maximizar la productividad de nuestras empresas a través de este importante tema que es la continuidad de los negocios. Adelante, Robinson, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Frank. Buenas noches, muy buenas noches para todos. De verdad que muy contento de estar acá, de estar compartiendo con todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que pueda ser algo muy interactivo. Queremos verlos allí opinando. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. De verdad que para nosotros es muy motivante poder estar manteniendo esta comunicación con ustedes. Sobre la charla que vamos a tener hoy, quiero pues sí hacer algunos como comentarios iniciales antes de empezar. Vamos a hablar de continuidad del negocio. Inicialmente, el concepto de continuidad del negocio es un concepto amplio que involucra todas las áreas del negocio. Mi área de especialidad está más hacia los sistemas de información, así que es importante que sepan que vamos a orientar, durante el avance de la charla, vamos a orientar todo lo que es la estrategia de continuidad del negocio y recuperación ante desastres hacia los sistemas de información. Pero muchos de los conceptos que vamos a ver desde el principio pueden aplicarse en todas las áreas del negocio, ¿sí? Eso es importante que lo sepamos. Así que, pues bueno, vamos a iniciar aquí con nuestra presentación y veamos aquí nuestra primera lámina. Lo que tenemos acá, como todos pueden ver, algo que creo que nadie quiere que le suceda a su empresa, obviamente, pero también algo de lo que nadie está exento, ¿no? Una catástrofe, un desastre, ¿sí?
un accidente que puede afectar una parte o toda una compañía. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla en este momento es algo que le ocurrió a un centro de datos de una empresa francesa que se llama OVH Cloud y ocurrió este año, ¿sí? Ocurrió este año y pues imagínense el problema que esto pudo haber generado. Esta empresa es una empresa que provee servicios informáticos para muchas corporaciones en Europa y en todo el mundo. De hecho, el daño fue tan grave que, como pueden ver acá, millones de páginas se cayeron por el incendio de ese data center. Mírenlo cómo era de bonito, ¿sí? Como era antes del incendio, como lo pueden ver acá en esta imagen de la izquierda, y pues cómo quedó después del incendio. Fue un daño grande. 10.000 servidores es un número impresionante. Ahora, laterales, como saben, ellos en ese data center lo que están haciendo es guardar información, software, y si había empresas que no los tenían, pues básicamente iban a tener que o incluso pueden haber tenido pérdidas irreparables en distintas cosas que pudo haber generado este incendio. Como les digo, pues ninguna empresa está exenta de que le ocurra, y ahí aquí empezamos entonces a ver la importancia de tener los planes de continuidad o planes de contingencia. Podemos ver otro ejemplo, dos ejemplos muy orientados hacia lo que es la seguridad informática. También hace una semana Johnny Cabrera, que es un especialista en esos temas y pudo estar en esa charla, pues y cómo protegernos. Ahora, el punto es que aquí debemos pensar es ¿qué pasa si no logramos mitigar 100% ese ataque, si no logramos detener 100%? Puede pasar que después de tantos intentos en alguno de esos logren afectarnos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, si ya tuvimos el ataque, si ya tenemos un daño, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Sí? Y eso más adelante lo vamos a ver. Se trata pues de hacer un análisis de riesgos y empezar a clasificar para saber, bueno, ¿qué pasa si un ataque me afecta a un área, si me afecta X o Y proceso, X o Y sistema, o si me afecta a toda la compañía? Por ejemplo, en este caso, esta empresa estuvo detenida, creo que casi una semana, hasta que tuvo que pagar un rescate. O sea, lo que le pasó a esta empresa fue que le secuestraron la información, ¿sí? Y pues imagínense un secuestro de información donde les dijeron, bueno, o nos pagan los delincuentes, básicamente les dijeron, o nos pagan $5 millones o no tienen manera de recuperar. Ellos inicialmente habían dicho que no iban a pagar, pero después de unos días definitivamente les tocó pagar. Esto también fue este año, ocurrió en Estados Unidos. Otro caso también en Estados Unidos, que fue un ciberataque muy parecido, e incluso fue unos días después del anterior. También un secuestro de información a una empresa de logística gigante que transporta carne en Estados Unidos, por todo Estados Unidos, y atacaron los sistemas de información, cifraron la información y se detuvo también esta empresa por unos días. Entonces imagínense eso, o sea, ustedes nada más por un momento piensen qué es tener que detener su empresa por 1, 2, 3, 4 días, una semana. Imagínense los efectos que esto tiene en los clientes, todos los compromisos que ustedes tienen con los empleados, en fin, imagínense todo eso que pueda ocurrir y realmente puede pasar. Entonces es importante tener un plan de contingencia para eso. Bueno, voy a mostrar aquí otros ejemplos. Este es un ejemplo ya un poco más cercano. Esto ocurrió en Ecuador. Esta es una empresa ecuatoriana que se llama la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, perdón, una entidad ecuatoriana que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lo mismo, un ataque informático, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos para poder detener ese ataque? Apagaron todas las computadoras. Imagínense eso, que usted tener que llegar a su entidad y decir, apaguen todo, no pueden abrir nada, vamos a desconectar todos los equipos, estamos en medio de un ataque. Igual esos ataques se difunden en minutos, en segundos.
Es decir, que es muy poco lo que se pueda salvar, pero bueno, de todas maneras, esa fue la estrategia que tomaron en ese momento. Pero de nuevo, ¿qué pasó ahí? Se detuvo el negocio. Se detuvo el negocio. A lo que lo estoy llevando con estos ejemplos es que existen distintos riesgos que pueden hacer que nuestro negocio se detenga y hay que tenerlos en cuenta. Y una vez que los tengamos identificados, pues podemos tomar acción. Otro ejemplo también aquí local en Colombia ocurrió con la Universidad del Bosque. También un ataque informático que fue incluso más delicado porque accedieron a información sensible de todo el personal de esa universidad. Les quiero leer lo que está aquí a la derecha, que fue el correo electrónico que los atacantes, de una manera incluso bastante burlona, enviaron a todo el personal. Decía como si fueran la rectora. Decía: buenos días estudiantes, funcionarios, directivos y egresados. Hemos tomado noticia de un ciberataque que actualmente causó la falla de nuestras plataformas, tanto académicas como financieras. Desafortunadamente no tenemos control ni conocimiento sobre los atacantes, pero por lo que hemos observado con nuestros equipos de seguridad y de infraestructura, incluyendo al arquitecto de infraestructura, lo mencionan, y nuestros socios externos mencionan una empresa de seguridad que los atiende, ya que no tenemos personal capacitado para proteger la información valiosa de nuestro personal. Todas las bases de datos, tanto de calificaciones como de estudiantes, finanzas, entre otras, han sido borradas por parte de los atacantes. Además, todos los archivos respectivos a cada plataforma, incluyendo y no limitado a Moodle, biblioteca, entre otros, han sido víctimas de ese ataque. Al igual, somos conscientes que los atacantes tienen acceso completo y total a los buzones de correo electrónico de todo el personal asociado a la universidad, incluyendo el estudiantado. De hecho, son ellos mismos quienes les están enviando este correo electrónico. Les pido cordialmente que envíen saludos de parte de nosotros a la rectoría, que al parecer están un poco deforestada. Imagínense esto. Y eso es un mensaje que enviaron los mismos atacantes, y prácticamente burlándose de las directivas y del personal que se encargaba de la seguridad informática y de la empresa que los apoyaba con esto. Impresionante. No sé ustedes qué opinan de esto, pero esto fue algo muy grave. Como les digo, así como le pasó a esta universidad, le puede pasar a cualquier entidad, a cualquier empresa. No sé, Frank, si por ahí estamos teniendo algún comentario sobre esto, ¿qué opinan? Nos gustaría que nos cuenten qué opinan de estos ejemplos que les he mostrado acá. Y si tienen alguna duda. Robinson, muchas gracias por esta introducción. Aquí ya nos saluda Alexandra Rosero, muchísimas gracias por siempre estar atenta. Nos dice que es un tema muy interesante y lo ratifico, es muy importante que lo miremos y verlo desde las posibilidades, ¿no? Saber que antes asegurábamos que en este caso la universidad, los bancos, tengan continuidad y la seguridad la manejábamos. Es decir, cuando alguien piensa en seguridad nos imaginamos al vigilante, ¿no? A personas que van a dar esa seguridad a la infraestructura física más que todo. Y en este caso, y teniendo en cuenta la nueva realidad, el nuevo contexto, ya vemos que nuestras entidades funcionan incluso 100% en línea y que ya debemos hacer otro tipo de inversiones, no solamente contratar una empresa de vigilancia de la infraestructura, sino vigilancia, y aquí pues nos hacen pues, de alguna manera quedar mal las empresas de seguridad, y ahí vemos esa real importancia, esa mayor importancia que está cobrando este tema en nuestras organizaciones. No solamente pasa en Francia o en Estados Unidos, sino que pues, ya hay empresas como la que acabamos de mencionar, una universidad, que han sido víctimas. Yo incluso Juan de Pasto, que es una ciudad relativamente pequeña o mediana, hemos tenido la posibilidad de ver casos en que hemos llegado a trabajar desde la consultoría en otros temas, y nos dicen: miren, en este momento estamos súper asustados, toda la contabilidad está secuestrada y debemos pagar tanto dinero, tal cual. Es decir, esto no es solamente un tema que les compete a organizaciones multinacionales, sino
que empresas que están aquí al lado nuestro ya han sido víctimas, y incluso que esto es como la violencia, ¿no? No, no se publica, no se denuncia, es bastante complejo. Entonces, Es pues, cierto. de parte de ISBO y de las personas que nos acompañan, te agradezco y adelante, por favor, cuéntanos un Ah, poco más de este tema. gracias, Frank. Entonces, como les decía, estos son ejemplos y están muy orientados hacia la parte informática, pero pueden ser otro tipo de ejemplos. Como les decía, pueden ser desastres naturales, pueden ser terremotos, pueden ser simplemente una falla en un puente que me interrumpe una carretera, entonces no tengo cómo sacar mi producto. En fin, los ejemplos son muchos. El punto es que los accidentes y los desastres ocurren, ¿sí? Y hay que estar preparados. Básicamente ese es el mensaje. De pronto, una analogía de una frase que por ahí comentaban los mayores es que hay que vivir como, que hay que estar como para vivir 10.000 años, pero trabajar como para morir mañana. Digamos que el punto ahí es estar muy bien preparado siempre para lo peor. Digamos, vamos a siempre estar planeando al futuro, ¿no? Vamos a estar planeando a proyectarnos a largo plazo, a mediano plazo, pero sabemos que en cualquier momento puede ocurrir algo y hay que estar preparados. Ese es el mensaje con estos temas de planes de continuidad. Bueno, entonces, ahora ya después de esta introducción, un poco la agenda que vamos a ver hoy es una agenda muy corta, porque pues es un tema muy denso y no queremos tampoco saturarlos. Hoy simplemente queremos hacer una introducción a este tema y después, con mucho gusto, vamos a estar a la orden para que nos contacten y podamos resolver más inquietudes o podamos apoyarlos ya en temas más profundos. Entonces vamos a ver conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué son los conceptos básicos de la continuidad de negocio y recuperación ante desastres? ¿Cuáles son los aspectos básicos de la norma ISO 22301? Y cuáles son las estrategias para protección de la información ante ciberataques. La idea de que estamos viendo esto también por el lado de ISO 22301 es porque sé y estoy seguro que muchos de los que están aquí en esta charla dominan muy bien todo el tema de ISO, sistemas de gestión, ISO 9000, 18000, 14000, en fin. Y eso es muy bueno porque adaptar toda esta norma ISO a una base que ya ustedes tienen implementada dentro de sus organizaciones, pues es muy fácil, porque pues básicamente tienen la misma metodología, toda la estructura que ya sabemos de las normas ISO, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para hablar de los conceptos básicos quise traer un gráfico que se ve bastante complejo, pero precisamente nos resume en una sola imagen todo lo que puede ser una interrupción de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de abajo tenemos la línea del tiempo y aquí en este eje tenemos la capacidad de operación que nosotros tenemos. Es decir, que nosotros en esta línea que está acá arriba, esa es nuestra capacidad de operación normal. Es decir, eso es cuando nuestra organización está trabajando al 100%, digamos, vamos a dar un ejemplo, digamos que es una fábrica de zapatos que tiene 2 plantas, ¿sí? Tiene 2 plantas, entonces estamos trabajando al 100% y todo en orden, ¿cierto? De pronto aquí, donde tenemos la estrellita, ocurrió un incidente. Vamos a decir que el incidente fue que, por ejemplo, una de las plantas sufrió un incendio. En ese momento, nuestra capacidad de producción sufre nuestra capacidad de operación, perdón, va a sufrir un impacto, que es este bajón que tenemos acá, ¿sí? Si nosotros tenemos un plan de continuidad, vamos a poder muy rápidamente actuar para que la operación no se nos vaya hasta el piso, sino que podamos, digamos, seguir operando al menos a un cierto porcentaje, ¿sí? Entonces, ese porcentaje es algo que vamos a llamar un tiempo y una operación aceptable, ¿sí? Digamos que vamos a entrar en una fase que llamamos contingencia, pero no vamos a parar la operación por completo. Después de estar aquí, entonces vamos a iniciar un proceso de acuerdo con un plan que teníamos previamente establecido
para retomar nuestra operación normal. Entonces, si ese ejemplo que les estoy dando es que una de las plantas sufrió un incendio, ¿cierto? Entonces puede ser que dijimos, bueno, para ese riesgo nosotros teníamos contemplado, pues bueno, por ejemplo, una póliza de seguro que entonces vamos a empezar a hacer efectiva para que posteriormente podamos recuperar maquinarias y toda nuestra inversión que teníamos allí. Pero también habíamos previamente pensado, bueno, el personal lo vamos a reubicar durante esos tiempos, durante esos días que la planta está fuera de operación, los vamos a reubicar en la planta que queda operando o los vamos a poner en una planta temporal, en una sede temporal, a hacer otro cierto tipo de actividades para que nos apoyen en esta operación. En fin, todo eso va a ser parte de un plan que vamos a elegir para poder en un tiempo dado, volver a nuestra capacidad de operación normal, ¿sí? Estas siglas que aparecen acá es por ejemplo, que es RTO, es Recovery Time Objective, que quiere decir tiempo objetivo de recuperación. Es decir, en cuánto tiempo después de que ocurra el incidente yo debo estar de nuevo operativo. ¿Y ese tiempo de qué va a depender? Ese tiempo hay que entenderlo de acuerdo con nuestros interlocutores, digamos, con las partes interesadas. ¿Por qué? Si yo volviendo con el ejemplo de la empresa de zapatos, si yo tengo un contrato con un cliente que me exige que yo le tengo que entregar 1000 pares semanales, por decir algo, y si no los entrego tengo una multa X, pues entonces yo tengo que ser capaz en mi plan de continuidad de decir que, por ejemplo, yo tengo máximo una semana para recuperarme de un incidente de este caso, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tiempos que yo defino. Claro, esos tiempos afectan la inversión que yo tengo que realizar para recuperar mi operación, pero precisamente en el análisis y en el plan que se hace también se contempla en esa parte financiera y se dice, bueno, sí, de pronto alquilar una bodega, poner a las personas allá a trabajar y todo me va a costar X cantidad de dinero, pero si yo no cumplo, la multa me va a costar un valor mayor a eso. Es decir, que ahí tengo un balance y empiezo a trabajar con eso para definir cómo va a ser mi plan, ¿de acuerdo? Y también voy a definir algo que yo llamo el máximo periodo tolerable de interrupción, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, esta línea roja punteada, es lo que sería nuestro tiempo para poder volver a estar en una capacidad de operación normal, ¿cierto? Es decir, pasaría mucho más tiempo porque apenas acá recuperaríamos nosotros la capacidad. En cambio, como pudimos aplicar un plan, gracias a este plan en la línea verde, pudimos recuperar nuestra operación mucho más rápido, ¿sí? Ahorramos tiempo y pues como ustedes saben, tiempo es dinero, ¿sí? Entonces, este es el tipo de cosas. Yo sé que la gráfica puede ser un poco difícil, hay muchos conceptos, pero digamos que en general esto resume todo lo que es la continuidad de negocio, es decir, ver nuestra empresa en capacidad de operación y en el tiempo y cómo los efectos adversos o los riesgos pueden afectar esa capacidad de operación por un tiempo dado y cómo actuar para poder recuperarnos. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí, Frank, con los temas? Muy bien, muy bien. Creo que sí, la vemos al principio de la gráfica, parece un poco compleja, pero me parece bien el resumen que haces. Por un lado Perfecto. tenemos la operación de la empresa, los incidentes, sí, las cosas que puedan suceder, como tú lo mencionabas, en diferentes aspectos, que pueden ser tanto físicos, en este caso nos estamos orientando más a los sistemas de información, y qué tanto somos capaces como empresarios de retomar esa actividad. Y yo mencionaba al inicio la pandemia. Hay empresas pues, que fue caótico, que no lograron recuperarse, y tú tocaste un tema muy importante por los altos costos que esto tiene, ¿no? Tener una empresa, pagar unos costos fijos y no tener ingresos, porque esa es la continuidad del negocio, no poder seguir operando, seguir generando ingresos y no contar con esos recursos,
O sea, hay empresas que las reservas, los créditos incluso, no van a ser suficientes y será necesario tomar decisiones caóticas. Entonces, entiendo que la invitación de este día es a ponerle mucha atención a esto, a ponerle atención a las posibilidades de ser previsivos, ¿no? Y ahí es donde países Exactamente. como el Japón, siempre lo pongo de ejemplo, eh, nos llevan años adelante porque ellos estaban listos, se preparan, visualizan los problemas y se preparan. Y qué bonito que saber que tenemos talento humano como tú, que nos pueden decir, mire, esto se puede evitar, nos podemos preparar y va a ser menor la inversión a los grandes costos que puede generar este tipo de paradas, digamos, de nuestra empresa. Aquí hay un comentario de Alexandre, dice, mucha gente en esta época debió activar su plan de continuidad, y es cierto. Primero por la pandemia y en Colombia pues también por el paro, ¿no? O sea, hay cosas que están afuera y nosotros debemos activar ese plan de continuidad como organizaciones, es decir, ¿qué vamos a hacer para que nuestra empresa pueda superar estas crisis que vienen de afuera? A veces no las preveemos y repito, hoy la invitación es a saber que hay posibilidades de prepararnos para manejar esto y recuperar la operación lo más pronto posible. Lo ponía quizás de ejemplo en otra sesión. Podemos tener la posibilidad de incluso ver nuevos mercados, ya son decisiones estratégicas y la estrategia es una de las cosas de las que más me apasiona y creo que todos los gerentes lo debemos tener en cuenta, decisiones estratégicas que nos lleven a ampliar las posibilidades, ¿no? A no limitarnos, a no parar con nuestras organizaciones, a no despedir trabajadores, sino al contrario, a ser previsivos y como lo hicieron muchas empresas, a incrementar su planta de personal porque vieron otros mercados y salir adelante. Entonces, estos retos que tenemos los empresarios. Muchas gracias. Sí, totalmente. Gracias, Frank. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, comentaste algo muy cierto. Sí, pues la pandemia ha sido un reto para todos, eso no hay ninguna duda. Y el tema del paro nacional, pues también fue un reto muy grande para muchas empresas. En estos días estaba precisamente conversando con un cliente de Cali que estaba precisamente evaluando cómo construir un plan de continuidad para sus sistemas de información porque ellos tienen su centro de datos principal en Cali. Como esto fue por todos estos días que ocurrió todos estos ataques, yo le comenté a él, le dije, bueno, me imagino pues que la motivación, porque ellos llevaban con muchos años en eso, pero nunca les aprobaban el presupuesto, ¿cierto? Y ahorita como que les dijeron, listo, ahora sí vamos a hacerlo. Y yo les comenté que si la motivación había sido pues todos estos ataques informáticos que están ocurriendo. Y me dijeron, no, la motivación fue el paro que está tan fuerte en Cali que puso a pensar a la gerencia, bueno, y si nosotros solo dependemos de lo que tenemos acá en Cali y esto se detiene y no podemos movernos, no podemos ir a atender pues nuestros equipos, a revisar, a hacerle el mantenimiento, bueno, todo lo que hay que hacer para operar eso, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, bueno, definitivamente tenemos que tener un plan de contingencia y eso fue lo que motivó y bueno, lo están construyendo para tener un centro alterno en Bogotá y en fin, o o incluso un data center. Este tipo de eventos, como les decía, ocurren. O sea, todo lo que tiene que ver también con hechos de seguridad pública, pues son una realidad aquí y en toda parte del mundo, ¿sí? Entonces también eso hay que tenerlo ahí contemplado. Así es, y qué importante que pues no actuemos cuando, lo decía alguien, cuando no actuemos cuando estamos entre la espada y la pared, ¿no? Sino que hagámoslo con la suficiente anticipación, invertir tiempo, les digo, aquí les estamos abriendo posibilidades a nuestros amigos empresarios, eh, anticiparse, investigar, evaluar los costos, los beneficios, antes de que lleguen pues cosas inesperadas. Creo que hemos invertido años de nuestras vidas en nuestras empresas,
muchos millones de dólares incluso en nuestras organizaciones. Muchas familias dependen de que siga funcionando nuestra organización y a veces como que nos da miedo hacer una pequeña inversión para ver posibilidades de continuidad. Me parece Correcto. excelente lo que nos estás compartiendo y por favor, adelante. Gracias, Frank. Bueno, otra cosa que les quería mostrar es que a veces uno piensa que estos temas de estrategias de planes de continuidad son como para, no sé, para empresas como muy corporativas o para, sí, para grandes corporaciones, que eso no aplica para nosotros. Pues encontré un ejemplo muy curioso hace un tiempo que siempre me gusta mostrarlo porque todos me imagino que conocen al equipo de fútbol Arsenal de Inglaterra y curiosamente ellos tienen un plan de continuidad. Y ese plan de continuidad ellos lo tienen porque pues son una empresa que mueve muchísimo dinero. O sea, si lo vemos como un simple equipo de fútbol, pues bueno, sí, chévere, pero en realidad ustedes saben, y sobre todo pues, en países como Inglaterra, pues eso es un negocio que mueve mucho dinero. Así que, por ejemplo, que ellos pierdan un vuelo, ¿sí? O que no puedan, digamos, desplazar a los jugadores de un sitio al otro, o que falle algún sistema de acceso al estadio, o todo este tipo de cosas que pueden pasar, pues es mucho dinero para ellos. Entonces, debido a eso, ellos tienen todos sus sistemas, ellos tienen un estadio propio, y lo que este artículo comenta es básicamente que todos los sistemas del estadio están contemplados de una manera redundante, que tienen planes de continuidad en caso de que falle, que si falla el control de acceso en una portería, entonces tienen un plan para eso, que si ocurre una falla eléctrica, entonces tienen un plan de continuidad para eso. En fin, tienen todo medido como en un plan de continuidad porque cada minuto, cada hora para ellos, pues es mucho dinero. Entonces lo tienen muy claro y precisamente este es un ejemplo también interesante de cuando aplica la continuidad de negocio. ¿Sí? Pues ven un ejemplo que uno no pensaría que fuera muy común, pero sí, también en equipos de fútbol aplica. Bueno, otro gráfico que quise traerles, que puede ser un poco más sencillo que el anterior, es, bueno, esto que ven aquí arriba, digamos que todo lo que ven en la parte superior, toda esta parte aquí azul, es lo que sería un diagrama de bloques de un negocio trabajando normalmente. Entonces, en un negocio normal, nosotros tenemos un flujo de procesos donde tenemos como todos los procesos misionales o los principales, ¿cierto? Lo tenemos, por ejemplo, aquí las ventas, todo lo que es la parte de fabricación, instalación y servicio. ¿Sí? Es una empresa que tiene esos 4 procesos principales y tiene funciones de proceso, de soporte, perdón. Tiene recurso humano, tecnología, finanzas, tema regulatorio, contacto a clientes, de las instalaciones, de como mantenimiento y demás, y el área de compras. ¿Sí? Es que cuando uno tiene su mapa allí de procesos, diga uno, bueno, ¿cuáles son los procesos que en caso de tener una catástrofe, un evento catastrófico, debemos priorizar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos procesos que debemos priorizar para poder seguir operando, así sea a un nivel, como les mostraba en el gráfico anterior, a un nivel inferior al nivel normal, pero que me permite por lo menos seguir atendiendo y seguir como cumpliendo mis principios? Entonces, abajo está lo que sería cómo funcionaría el negocio en medio de una catástrofe o lo que llamamos durante una contingencia. Entonces, lo naranja sería nuestro negocio operando en contingencia. Entonces, teníamos el proceso de servicios, el de IT, el financiero, el de contacto a clientes y el de compra. Este es un ejemplo. Entonces, para este ejemplo que se hizo acá, ese negocio que para funcionar normalmente requiere todo lo que vemos arriba, ¿sí? En una fase de contingencia, cuando activamos un plan de continuidad, de manera temporal, ¿sí? Vamos a trabajar con estas áreas priorizadas.
¿vale? No sé si ese ejemplo es claro para todos, espero que sí. No sé, Frank, si tengas algún comentario, o si no, pues para continuar. Bien, yo miro aquí una importante posibilidad de estructurar, ¿no? Eso manejamos mucho desde la gestión de la calidad. Mirar cómo podemos funcionar de la mejor manera, en óptimas condiciones, y cuando hay un evento, cuál sería la forma de responder, ¿no? Y quizás algunas empresas, como el caso que tú mencionabas, ya lo han previsto, ¿no? Es decir, se va a reducir la capacidad, pero no se va a suspender los servicios, la producción, no se va a suspender la empresa, sino que de acuerdo a los recursos que existan, podemos planear, prever cómo vamos a funcionar y me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Robinson. Perfecto, bueno. Entonces, hasta acá, pues, todo esto que hemos visto son los conceptos básicos de continuidad de negocio y quería, volviendo a lo que son los sistemas de información, pues que recordemos cuáles son los pilares de la seguridad de la información. La seguridad de la información se basa en tres pilares, que son confidencialidad, disponibilidad e integridad. Quiere decir esto que la información, para que esté segura, siempre debe estar disponible, debe ser confidencial y debe estar íntegra. Y hablando de continuidad de negocio, no podemos tener continuidad de negocio si nos falta una de estas tres. ¿Por qué? Si no tenemos disponibilidad de información, es decir, si no podemos acceder a nuestros sistemas de información, pues no podemos operar, ¿cierto? Hoy en día las empresas dependen de un sistema de información para operar. Si la información que está en esos sistemas no es íntegra, es decir, si se corrompe por algún motivo, por algún agente externo, por una falla o un accidente, pues esa información no es útil y también hace que el negocio se detenga, que el negocio tenga problemas. Y si se expone nuestra información, ¿sí? Y al exponer nuestra información vamos a tener problemas dependiendo el tipo de información, podemos tener problemas legales, ¿sí? Podemos tener problemas de reputación y claramente problemas económicos que afectan también a nuestra operación. Entonces, esto solamente como modo de recordar los conceptos. ¿Por qué les quería recordar esto? Porque en los sistemas de información, entonces también se aplica el concepto de continuidad de una manera ya aplicada a esto, donde tenemos un gráfico parecido, tenemos la línea del tiempo y nosotros debemos siempre, de pronto ustedes han oído hablar, pues lo básico para respaldar un sistema de información es estar haciendo los famosos backups, ¿cierto? Y pues los invito a que si en sus empresas no saben, de pronto, bueno, ustedes de pronto no saben del área de sistemas, pero sería siempre bueno que le pregunten a las áreas de sistemas, bueno, ¿cómo estamos en la parte de respaldo de la información? ¿Cómo estamos protegiendo nuestra información? ¿Cuál es nuestra estrategia de protección de datos? ¿Sí? Es importante que mañana cuando lleguen a su empresa, si ustedes tienen un ingeniero, un técnico, un área que les ayuda con todo este tema de los sistemas informáticos, pregúntenle cómo están haciendo eso. ¿Dónde están teniendo las copias de la información? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cada cuánto? Porque es que si yo tengo, imaginemos que en nuestro área de sistemas hace el respaldo de la información diario, ¿sí? Digamos que esto, si yo tengo un desastre en la noche y mi último respaldo fue anoche a la medianoche, puedo llegar a perder hasta 24 horas de información. A eso lo vamos a llamar el RPO o nuestro Recovery Point Objective, y es qué tanta información podemos llegar a perder. Y si tenemos el desastre, ¿cuánto tiempo nos vamos a tomar en recuperar ese sistema de información? Que es similar al concepto de RTO que vimos ahorita, pero entonces aplicado aquí a los sistemas de información. ¿Para qué? Para poder otra vez poner operativo nuestro sistema. Entonces, importante, tenemos que estar conscientes de cuánta información podemos llegar a perder o estamos dispuestos a perder. Porque si yo a mi sistema de información le estoy haciendo una copia diaria, es igual a decir que estoy dispuesto a perder un día de información. Eso es importante. Ahora, ustedes me dirán, uy, pero ¿cómo así que un día de información? Eso es demasiado. Bueno, entonces, ¿cuánto es lo que usted está dispuesto a perder? De pronto me digan, no, máximo una hora. Bueno, entonces cada hora debemos estar haciendo una copia de la información.
porque si pasa algo, pues tengo lo de mi hora anterior hacia atrás, ¿sí? Entonces es importante esos conceptos aplicarlos, y no solo en la empresa, también en el tema personal. Es como cuando ustedes están trabajando un documento de Word, la tesis, y si no le están dando guardar cada minuto, de pronto estaban trabajando, llevaban toda la tarde trabajando todo un día y no le habían guardado y se le apagó el equipo, o se fue la energía, o pasó algo así. Pierden todo el trabajo de un día por no haber estado guardando, ¿sí? Creo que aquí, ya hoy en día, las aplicaciones tienen unos sistemas que han guardado automáticamente y hay que tenerlas activas porque pues, ayuda mucho. Pero bueno, de pronto aquí muchos recuerdan que antes, si uno se le olvidaba guardar, desafortunadamente se bloqueaba el equipo, pasaba algo y perdía uno gran parte del trabajo. Bueno, eso llevado a los entornos de sistemas de información empresariales, pues es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Yo debo estar haciendo copias de mi información constantemente y estar preparado con un plan de recuperación para actuar en caso de un evento catastrófico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya pasando específicamente a los conceptos de lo que es la ISO 22301, pues aquí no quiero profundizar mucho. Como les digo, básicamente lo interesante de la norma es que sigue toda la estructura de ISO, tiene sus capítulos, tiene su introducción, alcance, referencias, términos, el contexto de la organización, cómo es el liderazgo, cómo va a ser la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora. Es decir, también todo dentro del ciclo PHBA, que también yo sé que todos ustedes dominan muy bien. Entonces, la ISO lo puso en una norma que permite que haya personal certificado, formado, que permite que haya auditorías sobre esto, que permite que la empresa pueda certificarse. Hay empresas que se certifican por ISO, también está la BACS. BACS es otra entidad que se enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con la parte de comercio seguro, y comparten mucho estas dos normas en cuanto a esto, porque en comercio internacional, por ejemplo, también se habla mucho de estos temas. ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, en toda la cadena logística? ¿Qué pasa si hay un corte de vías? ¿Qué pasa si hay un problema de un buque? ¿Qué pasa si hay un problema en un puerto? ¿Qué pasa si hay un problema con un tren? Entonces, todo eso también son conceptos de continuidad de negocio aplicados a la cadena logística. En fin, no me quiero extender mucho por ahí, solamente quería como mostrarles que la ISO 22301 está con todo este marco normativo para poder nosotros aplicar de una manera correcta todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí digamos que quería como manejar la parte teórica y como quiero que ahorita hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, Frank, hasta ahí, ¿cómo has visto el tema? No sé si hay alguna inquietud antes de que pasemos a este punto para que de una vez la resolvamos, o si quieres avanzamos con esta parte, que me gustaría que hagamos un ejercicio aquí entre todos. Bien, bien. Inquietudes por ahora no se han presentado en la audiencia, ya están participando. Desde Perú, Leili nos dice, excelente toda la información, felicitaciones. Johnny nos dice que es importante manejar estos temas, a pesar de que no son tan conocidos, son realmente importantes y en estos espacios los estamos retomando. Nos saluda también Sachi Santa María y nos dice que interesante comprender que esto no es tema solamente para organizaciones grandes, sino para todos los tamaños. No, pues aquí agradecido también con las personas que están desde diferentes países. Hemos visto que en nuestros anteriores en vivo hemos podido tener la participación de más de 10 países. También les solicitamos que compartan esta información. A veces se nos cruzan los horarios y no es posible estar en el en vivo. Sin embargo, hay gente interesada, hay gente a quien le puede servir esta información, se la podemos compartir y también la podemos reproducir después. Respecto a la pregunta que me hacías de cómo vamos, me parece bastante interesante. Sí, en algún momento se convierte en algo técnico, incluso que nos puede hacer sentir miedo, ¿no? Es decir,
wow, ¿y yo qué estoy haciendo en mi organización por esto? Entonces, lo charlábamos antes de iniciar con Robinson y decíamos, pues la idea no es sentir miedo, ¿no? El miedo que no nos detenga, sino al contrario, que nos motive para tomar acción. Totalmente. Y aquí estamos para apoyarlos. Yo les digo, investiguen, capacítense, miren opciones y empezar a tomar acciones como las que tú acabas de decir. Programen, guarden. Actividad número 1, guarden. Utilicen los Drive, los Dropbox, hagan copias de actividades locales y eso pues con el apoyo de un ingeniero eso se va haciendo y vamos asegurando la información sabiendo que va a ser muy, el retorno de la inversión va a ser inmediato. Programar o automatizar una copia de información no es tan costoso y al contrario, perder la información, por ejemplo, de lo más importante que tenemos, que sean nuestros clientes, es algo delicado. Entonces, gracias y adelante. Aquí te estaré compartiendo si hay alguna inquietud, pues lo que vamos comprendiendo de tu charla, de estos conceptos básicos que hasta ahora nos has compartido. Le recuerdo a la audiencia, cualquier inquietud pueden escribirla en el chat, qué temas les gustaría tratar a futuro y continuemos con el ejercicio que nos ibas a compartir. Perfecto, entonces, bueno, aquí los voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio, es muy rápido. Lo que quiero es que cada uno haga una tabla como esta, simplemente es una tabla de 4 columnas, de 5 renglones, donde vamos a hacer lo siguiente. En esta primera columna vamos a escribir los riesgos de la organización, posibles riesgos. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, un incendio, ¿sí? Ahora, después de tener el riesgo, en la siguiente columna vamos a decir qué actividades me podría llegar a afectar ese riesgo, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, si estoy hablando de una empresa que es fábrica, entonces puede ser que me afecte la planta de producción, ¿sí? La planta de producción, ¿sí? Pero asimismo lo pueden hacer ustedes. Si ustedes, por ejemplo, tienen un laboratorio, si ustedes tienen un consultorio, si ustedes tienen una oficina, lo que pongan, por ejemplo, entonces ahí pondrían, me afecta a mi área de contabilidad, me afecta a mi área de recursos humanos, me afecta a mi área de desarrollo, en fin, todas las áreas que ustedes creen que podría llegar a afectar es un incendio. Y así pongamos, por favor, entonces 5 riesgos allí con las actividades que ustedes creen que les afectaría. En la parte de actividades puede ir más de una, ¿sí? No quiere decir que un riesgo afecte solo una actividad, un riesgo puede afectar múltiples actividades, ¿sí? Entonces podemos poner ahí de ejemplo 2, 3 actividades que estarían afectadas con ese riesgo. Yo voy a ir llenando aquí también como de ejemplo y vamos a tomarnos 2, 3 minuticos para llenar esas 2 columnas, por favor. Voy a poner aquí inundación, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, sí, no sé, Frank, ¿se te ocurre algún riesgo allí? Coloquemos los que pueden seguir pasando, otra pandemia, sí, correcto, que antes el nadie lo orden tenía, público, los paros por orden público, orden público. ¿qué más nos puede suceder? Algo caótico, ¿no? Y en estos ejercicios es interesante tenerlos en cuenta, ¿no? Uno dice, no, eso nunca puede pasar, ¿no? Pero lo que sucedió en Venezuela, que después de ser uno de los países líderes en economía a nivel latinoamericano, en este momento tiene una de las inflaciones más grandes del mundo. Entonces, inestabilidad económica y política del país. Son cuestiones complejas, pero para estos ejercicios la idea es ser muy prospectivo, analizar escenarios y creo que los podemos tener en cuenta. Correcto. Sí, entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo ejemplos así muy rápidos. La idea es que ustedes también lo hagan allí. Público, entonces puede afectar vamos a poner aquí, por ejemplo, que puede afectar nuestro local de ventas, porque debido a las marchas no pudimos tener atención al público, ¿sí? Vamos a poner así. Esto es un ejemplo muy sencillo. Esto no es, digamos, el análisis completo que normalmente se haría con una consultoría, pero solo quiero llevarlos a algo. Entonces, vamos a dar otro minutico para que completen esas 2 columnas y ya les digo cómo vamos a llenar las otras 2 columnas que están allí, ¿de acuerdo? Si
¿Alguien tiene alguna inquietud? Por el chat, por favor, nos van escribiendo y las vamos viendo con mucho gusto. Bueno. Entonces, las dos siguientes columnas que están allí son algo que llamamos la probabilidad y el impacto, ¿sí? Es cómo vamos a llenar esas columnas de probabilidad e impacto. Vamos a usar esta tabla, estas dos tablas que les voy a compartir, que serían, estos son unas escalas arbitrarias, ¿sí? Pero vamos a usarlas aquí de ejemplo. Entonces, la probabilidad de que ocurra una vez en más de un año, ¿sí? Que sería una probabilidad 1, que sería una probabilidad raro. Una probabilidad 2 sería poco probable, que es que pueda ocurrir entre 1 y 3 veces al año. Probable es entre 4 y 10 veces en un año, muy probable entre 11 y 20 veces en un año, y con certeza, o sea que ocurre todo el tiempo, digamos, es más de 21 veces al año, ¿sí? Y en el impacto vamos a ponerlo de acuerdo con esta tabla, que sería 1 es insignificante, y aquí este impacto lo estamos midiendo en valores. Digamos que vamos a decir que un impacto insignificante es que no me llega a 100 millones de pesos, luego de 101 a 300 millones, de 301 a 450 a 1000 millones, y 1001 a 1500 millones, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a nuestra tabla anterior, vamos a decir qué tan probable entonces es entre 1 y 5 y qué impacto puede tener entre 1 y 5. ¿Listo? Entonces vamos aquí a hacer el ejercicio así muy rápido. Digamos que un incendio, la probabilidad es poca, vamos a poner un 1. El impacto es muy grande, yo digamos le pondría un 5 de impacto, ¿sí? La probabilidad de inundación, bueno, digamos que estamos en una zona que de pronto sufra mucho de inundaciones, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo que estamos en una región donde pueda sufrir mucho de inundaciones. Vamos a poner una probabilidad de 3 a este, y un impacto de el impacto de una inundación, vamos a decir que puede ser un impacto 3. Voy a llenarlo así muy rápido, simplemente para que sigamos viendo el ejemplo. Les decía, esto nos puede suceder. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por acompañarnos. Esto de la continuidad del negocio, yo lo mencionaba con algunos colegas y amigos. Es muy interesante que pues, las personas que somos empresarios y emprendedores, para nosotros, para mí especialmente, fue bastante complicado salir a las calles y mirar cómo muchas empresas no continuaban, ¿no? Y los locales, todo se arrenda y todavía persiste eso. Y saber que lo podemos evitar. Y aquí estamos pues, para apoyar a las organizaciones que persisten, a las nuevas organizaciones que también nacieron, para evitar ese tipo de problemas que se denominan pues catastróficos desde el punto de vista de los negocios. Dale, Robinson. Perfecto. Entonces, bueno, estábamos aquí en nuestro ejercicio. Estoy terminando aquí de poner nuestras tablas de probabilidad y de impacto, ¿sí? Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ahí lo que entendemos para simplificar el mensaje es que el riesgo, como lo escribía Johnny, es la probabilidad de que pase algo, ¿no? Entonces, el propósito es anticiparnos, ver qué podría pasar, mirar qué tan probable es que pase eso y cuál sería el impacto, ¿no? El impacto de una nueva pandemia, el impacto, por ejemplo, me dicen personas, yo quiero montar un restaurante, y le digo, ¿estás listo por si vuelve a pasar una pandemia que no te permita abrir el local? ¿Qué impacto tendría eso financieramente pues, para el emprendedor? Entonces, en ese ejemplo sencillo, creo que podemos entender la tablita que tú nos vas a explicar. ¿Qué tan probable es que pase eso? ¿Y cuál sería el impacto? Dale, adelante, Robinson. Listo. Entonces, sí, ¿cuál sería el impacto para esas actividades donde se están materializando ese riesgo? Entonces, una vez tenemos esa tabla, lo que vamos a hacer es simplemente una matriz donde tenemos en un eje la probabilidad y en otro eje el impacto. Y tan sencillo como que vamos a ubicar dentro de esa
dentro de esa matriz, ¿sí? Entonces, en el caso del ejercicio que yo estaba haciendo, entonces yo puse que el riesgo 1 que corresponde a incendio tiene una probabilidad de 1 y un impacto 5. Entonces, mi riesgo 1 va aquí, ¿sí? El riesgo 2 de inundación, yo dije que tiene 3. Para mí el riesgo 2, voy a ponerlo aquí a un lado porque estoy escribiendo aquí con rojo. El riesgo 3, yo puse que tiene 2, 4, o sea que va. Y el riesgo 4 para mí tiene 1, 4. Entonces, 1, 4, ese es el riesgo 4 para mí. Y el riesgo 5 le puse que 4, 3. ¿Sí? Sería mi riesgo 5. ¿Listo? Está claro el ejercicio, ¿cierto? Simplemente ubico esos riesgos en esta matriz de probabilidad de impacto. ¿Para qué hago eso? De acuerdo a la puntuación, vamos a ver si está en verde, en amarillo o en alerta roja, ¿no? Eso es lo que calificamos ahí, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esta matriz nos va a ayudar a decidir por cuál riesgo empezamos a actuar primero. O sea, cuál va a ser el riesgo al que, a que le vamos a hacer el primer plan, porque es el que nos tiene una afectación mayor en caso de materializarse, ¿sí? Entonces, en el caso nos dio que el riesgo 2 está en nuestra parte roja, ¿sí? Que en nuestra tabla el riesgo 2 es inundación, ¿sí? Que afecta toda nuestra cadena de transporte, ¿sí? Entonces, para nosotros, esa probabilidad es muy alta, como les decía, porque en este ejemplo yo estoy asumiendo que estamos en una zona donde puede haber muchas inundaciones, ¿sí? Y el impacto para nosotros de no poder transportar nuestras mercancías, pues es muy alto, ¿sí? Tiene un costo muy alto, le puse un 4, y eso nos dio, entonces eso nos dio pues que para nosotros ese riesgo de 2 se ubica en la zona roja. Entonces, a partir de ahí, yo debo iniciar un proceso de trabajar cómo voy a mitigar, empezar a mitigar ese riesgo de una manera metodológica, y voy a establecer, bueno, cuánto ese impacto, digamos que si ese impacto se materializa, cuánto en dinero es para mí. Entonces, no, eso sí, ese impacto para mí en dinero pueden ser, no sé, 500 millones de pesos, 1000 millones de pesos, bueno. Tomar una acción correctiva o una acción para mitigar ese riesgo, ¿cuánto puede costar? X valor. Entonces empieza uno a balancear y empieza a tomar decisiones basadas en eso. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, era un ejercicio pues muy sencillo. Perdón ahí por la interrupción que tuvimos, pero la intención es esa. Cualquiera lo puede hacer. De nuevo, esto pues va a quedar grabado. Pueden retomar el ejercicio en cualquier momento. Y básicamente es eso. Esta tabla puede ser tan grande como ustedes consideren. Pueden tomar allí, listar todos los riesgos que consideren, listar al frente todas las actividades que consideran, y así eso les permite entonces a ustedes tener al menos una primera visión de cuáles son los riesgos que pueden llegar a afectar su negocio, ¿sí? Obviamente después de esto pues vienen más temas que ya pues no alcanzaríamos a profundizar hoy, pero pues que pueden investigar, o con mucho gusto pues los podemos asesorar, ¿vale? Bueno, entonces ese era el ejercicio, y voy a continuar pues para que ya se nos va cumpliendo el tiempo, y para cumplir con el horario que habíamos dicho. Entonces, algo que les quería finalmente comentar sobre las estrategias de protección de datos. Ahorita les comenté algo que era una pequeña estrategia básica, que es estar guardando, ¿no? Eso es como la estrategia básica que uno tiene en sus documentos personales. Pero ya hablando de sistemas de información, existen estrategias un poco más elaboradas. Por ejemplo, existe la estrategia 3-2-1. La estrategia 3-2-1 nos habla de que nosotros siempre deberíamos tener 3 copias de nuestra información en al menos 2 medios diferentes, y al menos una de esas copias tenerla por fuera de mi organización. Es decir, que toda la información, yo tengo la información con la que estoy trabajando, a eso debería siempre tenerle 2 copias más, ¿sí? Esas 2 copias deberían estar en medios diferentes, es decir, por ejemplo, en una NAS, ¿sí? en un repositorio, y en el Drive, por ejemplo, en la nube, ¿sí? O sea, en un equipo local y en la nube. Y que una esté por fuera de mi organización, ¿sí?
Entonces, si lo tengo en la nube, pues cumplo con esa porque la tengo por fuera, ¿de acuerdo? O si lo estoy haciendo en un disco o algo, pues o en un equipo, que ese equipo esté en otra sede, o que yo constantemente lo esté llevando hacia otra sede, ¿de acuerdo? Y la otra estrategia que tenemos acá, que se llama GFS, quiere decir abuelo, padre, hijo. Abuelo, padre, hijo, pues está en inglés grandfather, father, son. Quiere decir cómo yo debería entonces ir guardando esta información de acuerdo con el tiempo que necesito guardarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si necesito almacenarla por un año, por un mes, o todo esto, entonces establecer estrategias para ir guardando esta información. Digo, de todas maneras, esto lo pueden buscar un poco de literatura sobre esto en internet. Hay bastante literatura sobre esto, sobre la estrategia 321 y la estrategia GFS, para que puedan complementar, ¿de acuerdo? A nivel ya, y esto lo voy a pasar muy rápido, solo por si hay alguna persona aquí entre los presentes que le interesa un poco el tema de la infraestructura tecnológica de los sistemas de información, les dejo aquí una pequeña arquitectura de referencia que habla de lo que les estaba diciendo, y es que yo tengo mi sistema de información productivo, le hago una copia de ese sistema en otro dispositivo, y a ese dispositivo le hago una copia externa, y allí es la manera en que cumplo con mi regla 3-2-1. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es una arquitectura muy simple, digamos, que se puede aplicar en las organizaciones. Como les digo, esto es un tema para discutir con sus áreas de tecnología, con sus ingenieros de sistemas, en fin, con las personas que estén a cargo de esto dentro de sus organizaciones, para que revisen si lo están haciendo. Si no lo están haciendo, de nuevo, hay maneras de hacerlo. Realmente, incluso esto se puede hacer como un servicio, no es algo que sea muy costoso, que pueden aplicar. Bueno, y bueno, finalmente, Frank, pues para ya ir llegando aquí al final de nuestra charla, quiero dejarles estos tips a todos los presentes, ¿sí? Entonces, primero, tener muy claro el RPO y el RTO de sus sistemas de información. Entonces les recuerdo, RPO es, de alguna manera, cuánta información estoy dispuesto a perder, ¿sí? Eso va a depender de cada negocio, depende de cada sistema de información, ¿sí? Ahí, imagínense, para un banco no puede perder ni un segundo de información, ¿sí? Pero de pronto, pues su empresa, no sé, puede que simplemente carguen la información a los sistemas una vez al día. Entonces, si solo carga una vez al día, pues está bien que se la haga respaldo una vez al día, ¿sí? Pero de pronto su empresa es una empresa que constantemente, o sea, por lo menos cada hora está generando mucha información, entonces es importante pensar en que cada hora se esté haciendo ese respaldo de la información. El RTO es, si a mí me falla este sistema, ¿en cuánto tiempo debo tenerlo de nuevo en línea? Y esto va muy de la mano con este tema de, yo digo que cada vez los usuarios son menos tolerantes a la frasecita esta de, ay, es que no hay sistema. ¿Les ha pasado? Que llegan, yo creo que ya no hay una cosa que da más rabia que eso, que llegue uno a una oficina o a una entidad y le digan, no, es que no lo puedo atender porque no hay sistema. Eso en el mundo de hoy es inaceptable. Es inaceptable, y seguramente si le están diciendo eso es porque esa entidad no tiene bien definidos sus planes de continuidad para garantizar el servicio. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo claro. Otro tip es identificar y valorar sus activos informáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuáles son sus activos informáticos? Pues los propios computadores, sus servidores, sus sistemas de información. Entonces, ¿qué es sistema contable? ¿Qué es sistema financiero? ¿Qué es sistema, pronto, ERP? Lo que tengan de acuerdo con su organización, valórelos. ¿Por qué? Porque asimismo la afectación de esos sistemas pues van a generar un impacto mayor o menor dentro de su organización, ¿de acuerdo? Y finalmente, aplique políticas de protección de datos. ¿Qué es políticas de protección de datos? Pues lo que les comentaba. Es, listo, yo a este sistema le debo tener mínimo 2 copias diarias, y se copia allí, y todos los días, eso. Todo esto, aunque parezca muy complejo, muy difícil, en realidad todo esto se puede hacer de manera automática, ¿sí? Entonces, no se preocupen porque, ay, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y quién va a hacer eso? No. Para eso existen hoy en día sistemas, aplicaciones que hacen esto de manera automática. Simplemente es implementarlas, ponerlas a trabajar. Incluso hay incluso soluciones libres que nos pueden ayudar con esto, o si no, pues ya soluciones pagas ya más completas.
pero lo cierto es que hay que hacerlo. O sea, no esperemos hasta que hayamos perdido información para hacer esto. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Muchas personas en el área de tecnología dicen que el mundo se divide en dos: los que ya perdieron información y los que están por perder. Entonces, pues, yo quiero agradecerles por su tiempo. De nuevo pido disculpas por la interrupción que tuvimos. Y pues bueno, Frank, de verdad, muchas gracias también por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Robinson. Qué buen cierre, qué buen cierre. Existen dos tipos de personas, las que de dos mundos, ¿no? Las que ya perdieron y las que van a perder. Bueno, Sí. Ojalá que nunca lleguemos a ser de los que ya perdieron. Me dicen aquí al lado, yo soy de las que ya perdieron. y tristemente, pues así es, ¿no? Yo creo que a todos, o sea, no sé, pues es parte de nuestra mentalidad latina y de ser humano aprender a los golpes, ¿no? Ya perdimos, ya lloramos la tesis, creo que a todos se nos pierde la tesis, la que esa sí era, se perdió. Y de ahí todos hemos perdido alguna foto, hemos perdido a recuperar todo. Sí, claro, eso sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Robinson. Excelentes esas estrategias que nos das. Inmediatamente, yo creo que los empresarios tenemos la responsabilidad de ir y hablar con nuestro director de sistemas, nuestro ingeniero de sistemas, dependiendo del tamaño, o ir a buscar un ingeniero de sistemas y decirle, mire, yo, porque eso creo que es el interés, yo no quiero perder ni un segundo de información, tengo una responsabilidad con mis clientes y debo responderles a mis clientes por su información y tenerla, mantenerla, conservarla, protegerla, incluso aprovecharla, que ya será objeto de otra charla. Muchas gracias, Robinson, muy amable. Les recordamos, esto está patrocinado por ISBO, una empresa dedicada a la productividad, a la competitividad de las organizaciones, a apoyar en términos de certificación ISO. Tenemos también este producto de la continuidad del negocio. Podemos apoyarlos además en calidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, seguridad alimentaria. Con muchísimo gusto estamos para apoyarlos. Aquí les estamos abriendo el panorama, potencializando, compartiendo valor de manera gratuita, con todo el corazón, y si quieren profundizar estaremos atentos. Nos pueden contactar a las redes sociales. Somos una empresa que ya tiene una buena experiencia, que gracias a la calidad de nuestros productos y servicios y principalmente aprovecho para saludar a todo nuestro equipo de trabajo. Ya somos más de 30 asesores, ingenieros que estamos aquí trabajando. Hemos podido ganar convocatorias del Ministerio de las TIC, apps.co, ProColombia, nos está apoyando para exportar, el mismo Icontec para certificar nuestra propia organización, el Ministerio de Comercio, y estamos felices de poder compartir estos espacios, de compartir información, llegando a más de 10 países con estos en vivo, y a toda la gente que quiere aportar a sus organizaciones, y como me lo dejó muy marcado uno de los ponentes, William Andrada, cuando aportamos a las organizaciones, aportamos a muchas familias y al desarrollo de las regiones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Robinson. Puedes despedirte y cerramos. Gracias. Perfecto. De nuevo, gracias a todos por su asistencia y estamos a la orden. En los que les podamos ayudar, con mucho gusto. Gracias, Frank. Un abrazo, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto, nos vemos en 8 días. Chao.